Un saludo a todos ustedes nuevamente. Soy Ricardo Rodríguez Ulloa, profesor y tutor del Diplomado Internacional en Ingeniería y Sistemas del Instituto Andino de Sistemas de Lima, Perú. Y vamos a proseguir con el seminario Soft System Methodology, una metodología sistémica para el modelamiento y gestión de procesos organizacionales. En esta oportunidad vamos a ver la sesión número 7 y en esta sesión vamos a ver dos etapas de la mencionada metodología. La etapa número 5, que es la comparación entre la etapa 4 versus 2, y la etapa número 6, que tiene que ver con los cambios culturalmente factibles y sistémicamente deseables que tiene esta metodología. Entonces, prosigamos con este tema para que toda la metodología vaya teniendo más coherencia de acuerdo a lo que se ha explicado previamente. Habíamos revisado ya todas las etapas que están con fondo oscuro. La primera etapa, situación estructurada; la segunda etapa, la situación estructurada a un cuadro pictográfico; la tercera etapa, que tiene que ver con las definiciones básicas y el análisis CATUDE, ya debajo de la línea, lo que es el pensamiento en términos sistémicos. Luego vendrían los modelos conceptuales, que también está en el mundo pensante en términos sistémicos, y ahora vamos a ver entonces la comparación de la etapa 4 versus 2, que corresponde a la etapa número 5, nuevamente en el mundo real. Entonces, nuevamente esta etapa, como se puede ver ahí, está sobre la línea verde, y eso implica que esta etapa la hacemos en el mundo real. Es importante acotar esto porque, como bien se dijo en la sesión anterior, mostramos cómo se hacían los modelos conceptuales, y esos modelos conceptuales corresponden al cómo se hace una definición básica, no cómo se debería llevar a cabo una definición básica. Pero este modelo conceptual tendría que ser validado. De otra manera no podríamos suponer a priori de que ese modelo va a ser aceptable en el mundo real por los involucrados en la situación, y vamos a poder ejecutar ese modelo sin ninguna dificultad. Justamente la etapa número 5 es aquella etapa en donde se realiza la validación del modelo conceptual elaborado en la etapa 4. La idea es verificar, la idea es validar que todas las actividades que tiene el modelo conceptual planteado en la etapa número 4 sean actividades que sean aceptables dichas actividades por los involucrados en la situación problema, y principalmente por los dueños de la situación problema que se da en la etapa 2, ¿no? Asimismo, sean aceptables, esto quiere decir que hay una factibilidad cultural, y asimismo que dichas actividades se puedan llevar a cabo, es decir, que se cuenten con los recursos para que esas actividades se implanten en el mundo real. Esto es lo que quiere decir que sean deseables sistémicamente. O sea que para que un modelo conceptual funcione correctamente y sea un modelo viable y pueda ser implantado en el mundo real, ese modelo tiene que cumplir dos condiciones. En primer lugar, tiene que ser un modelo culturalmente factible, es decir, que los dueños de la situación, los clientes de actores, si es posible, acepten ese modelo, acepten las actividades que plantea ese modelo como actividades que se pueden desarrollar en el mundo real. Y en segundo lugar, que esas actividades que son aceptadas culturalmente en el mundo real por los involucrados en la situación cuenten con los recursos necesarios para que esas actividades puedan ser implantadas en el mundo real, efectivamente. Y hemos dicho que hay 5 tipos de recursos que tendríamos que examinar si contamos para poder desarrollar cada una de las actividades del modelo conceptual. El primer tipo de recursos es el talento humano, ¿no? Si tenemos grupos humanos preparados, con experiencia, con los conocimientos, con las aptitudes y actitudes necesarias para poder llevar a cabo esa actividad. En segundo lugar, si tenemos los materiales, los insumos necesarios para llevar a cabo esa actividad. En tercer lugar, si tenemos la tecnología necesaria, porque toda actividad implica el empleo de algún tipo de tecnología.
Entonces, si tenemos la tecnología necesaria para llevar a cabo esa actividad conformante al modelo conceptual que estamos validando. En cuarto lugar, si tenemos el conocimiento y tenemos la información necesaria para poder llevar a cabo esa actividad. Y en quinto lugar, el quinto recurso sería si tenemos los recursos financieros necesarios para poder obtener los recursos previamente mencionados. Sin esos 5 recursos no habría una deseabilidad sistémica para poder llevar a cabo la actividad que estemos analizando del modelo conceptual que estamos viendo si es viable o no viable dicho modelo en el mundo real. Entonces, este recorrido lo tenemos que hacer actividad por actividad del modelo conceptual, y en eso es lo que consiste esta actividad, esta etapa de la metodología, la etapa número 5, que es justamente comparar la etapa 2 versus la etapa 4. ¿Qué es la etapa 2? La etapa 2 es el cuadro pictográfico y la etapa 4 es el modelo conceptual. Queremos comparar si el modelo conceptual que se está planteando en la etapa 4 es un modelo que es viable y se puede implantar en la situación problema, que es lo que hemos expresado en la etapa 2 a través del cuadro pictográfico. En este caso tomamos el cuadro pictográfico, que por eso es que tiene que estar muy completo, muy bien hecho, tiene que cumplir las condiciones que hemos hablado en su momento, de que tiene que ser un cuadro pictográfico hermenéutico, fenomenológico, epistemológico y sistémico. Y ese cuadro pictográfico es el que tenemos que comparar con el modelo conceptual elaborado en la etapa 4 para ver si ese modelo conceptual elaborado en la etapa 4 es un modelo viable, es decir, cumple con las dos condiciones, con la condición de factibilidad cultural y con la condición de deseabilidad sistémica. Para poder hacer eso se emplea justamente esta tabla, la tabla que estamos mostrando en este momento, que es una tabla de 6 columnas, y en donde en esas columnas vamos a estar validando actividad por actividad las etapas del modelo conceptual. Aquí, en esta etapa número 5, podemos ver que la validación del modelo conceptual, que es un modelo verbal, es muy diferente a la validación que se hace con los modelos matemáticos, en donde la validación en un modelo matemático se hace a través de pruebas estadísticas, en la cual se está probando la fiabilidad que tiene ese modelo matemático. Cuando se hace, por ejemplo, investigación operativa 2, en donde se hace simulación de sistemas, esa es la forma de validar un modelo de simulación. Pero acá estamos haciendo una validación de un modelo conceptual, de un modelo verbal, y la validación la hacemos directamente en el mundo real, comparando y viendo con los propios involucrados si cada actividad es una actividad viable, es decir, si es una actividad culturalmente factible y sistémicamente deseable. Si tomamos el ejemplo del municipio que vimos en la sesión anterior, el modelo conceptual, y si tomamos cada una de estas actividades de ese modelo conceptual, vamos a explicar en esta tabla cómo es que funciona el proceso de validación para validar cada una de las actividades que tiene el modelo conceptual. Si recordamos, este modelo del municipio tenía 9 actividades, de las cuales en esta tabla estamos mostrando 3 de esas actividades, y vamos a recorrer cada una de las filas para ver cómo es que trabajamos cada una de las actividades de dicho modelo conceptual, como un ejemplo para que ustedes ya en la práctica lo hagan también con los modelos conceptuales que ustedes están probando en una situación determinada. Entonces tenemos la primera actividad que dice considerar las restricciones geográficas, políticas, legales, tecnológicas, etc. Aquí en la primera columna ponemos todas las actividades del modelo, desde la primera, en este caso hasta la novena actividad, ¿no? En segundo lugar tenemos una columna que dice ¿existe o no existe? Bueno, en esta columna básicamente lo que queremos verificar es que la actividad que está proponiendo el modelo conceptual existe en el mundo real o no existe. Si no existe, entonces podría ser una actividad que podríamos buscar un cambio para que exista esa actividad en el mundo real, en tanto en cuanto sea culturalmente factible y sistémicamente deseable. Pero si no tiene esas dos condiciones o una de ellas, entonces esta actividad no podría ser viable. Basta que le falte alguna de las dos condiciones para que definitivamente no consideremos esa actividad. Entonces la primera actividad dice, la segunda columna dice no existe, con lo cual nos está indicando que esa actividad
Eh, bueno, el modelo lo está proponiendo como una actividad que habría que desarrollar y la idea entonces sería ver si es posible que esa actividad pueda ser implantada en el mundo real, ¿no? Si seguimos a la tercera columna dice cómo se hace. En esta columna lo que se pone es básicamente cómo debería hacerse el procedimiento, cuál debería ser el procedimiento eh, para poder llevar a cabo esa actividad, ¿no? Considerar las restricciones geográficas, políticas, legales, tecnológicas. ¿Qué pasos habría que dar para ejecutar esa actividad? De considerar las restricciones geográficas, políticas, legales, tecnológicas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo debería hacerse esa actividad? Es decir, que aquí en esta tercera columna deberíamos estar mostrando las subactividades que corresponden a esa actividad. O sea, cómo deberíamos hacer la actividad de considerar las restricciones geográficas, políticas, legales, tecnológicas, etcétera. Un procedimiento podría ser, por ejemplo, pues auscultar o encuestar a los stakeholders para ver qué restricciones ellos comentan que son necesarias considerar. Eh, otra actividad podría ser determinar o estudiar los procedimientos necesarios para la gestión de velar por los ciudadanos a fin de encontrar las restricciones existentes en esos procedimientos, ¿no? Otro tema que tendría que hacerse sería, por ejemplo, revisar el marco legal, revisar el marco político, revisar en qué consisten los procedimientos para ver qué tecnología se requiere para llevar a cabo estas actividades, ¿no? Entonces estamos determinando ahí cómo debería llevarse a cabo esta primera actividad. La idea sería justamente determinar cómo es ese procedimiento que en este momento, como es una actividad que no existe, tendríamos que determinar cómo debería hacerse, ¿no? La cuarta columna dice medidas de rendimiento. En esta columna lo que hacemos es poner indicadores que nos indiquen cómo podríamos medir si esta actividad, la primera actividad, está bien o mal hecha, ¿no? Por ejemplo, considerar las restricciones geográficas, políticas, legales, tecnológicas, etcétera. ¿Con qué indicadores cualitativos y cuantitativos podríamos medir esta actividad? Y aquí se ha puesto grado de conocimiento de la ciudad de Lima, si esto es aplicado a la ciudad de Lima, ¿no? Grado de conocimiento de las leyes es otro indicador. O sea, este indicador podría ser un indicador que va de 0 a 100, o sea, es un indicador porcentual en donde ese grado de conocimiento se pone en porcentaje, o sea, la unidad sería porcentaje, ¿no? Bueno, y estos indicadores están en lo correcto, porque para poder considerar las restricciones geográficas, políticas, legales, tecnológicas, etcétera, en primer lugar tengo que tener un grado de conocimiento. En este caso, si estamos aplicando a la ciudad de Lima, tendríamos que tener un grado de conocimiento de la ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque conociendo más a la ciudad podríamos determinar el tipo de restricciones que tenemos. Por ejemplo, una restricción en la ciudad de Lima sería, en cuanto a geográfica, sería el tema del agua. Lima es una ciudad en el desierto y hay dificultades para conseguir agua. El agua se tiene que traer de la sierra y entonces este es un tema que tiene de hecho una restricción geográfica, ¿no? Hay restricciones políticas que tienen que ver con la forma como manejar una ciudad, digamos, muy grande como Lima. Hay restricciones legales, hay un marco legal para la gestión municipal que habría que conocer. Y hay restricciones tecnológicas en el sentido de que la gestión municipal, pues con los recursos que cuenta, puede tener limitaciones para contar con toda la tecnología necesaria que le permita hacer una gestión, y esas son los niveles de conocimientos que deberíamos tener en función del grado de conocimiento de la realidad de Lima. Por otro lado, como indica ahí el otro indicador, es el grado de conocimiento de leyes, y eso es también un indicador importante que nos permitiría medir
que también estamos considerando las restricciones geográficas, políticas, legales, tecnológicas. Podríamos seguir aumentando de indicadores en función de los aspectos que tenemos que medir en esta primera actividad, y simplemente lo que hemos puesto ahí son dos ejemplos de tipos de indicadores que podemos tener. En realidad, digamos, en esta cuarta columna, los indicadores en primer lugar pueden ser cualitativos y o cuantitativos, y en segundo lugar estos indicadores pueden medir eficacia, eficiencia, efectividad, ética y estética. Estamos hablando acá de 5 tipos de indicadores que habría que considerar en la cuarta columna: indicadores de eficacia, indicadores de eficiencia, indicadores de efectividad, indicadores que midan la ética e indicadores que midan la estética al hacer la actividad que estamos analizando. ¿Qué son indicadores de eficacia? Indicadores de eficacia tratan de medir el grado de cumplimiento que tendría digamos, la actividad en relación a su razón de ser como actividad, ¿no? O sea, ¿cómo medimos, cómo ponemos un indicador de eficacia? Un indicador de eficacia en este caso sería un indicador que mida qué tan bien estaríamos haciendo la actividad de considerar las restricciones geográficas, políticas, legales o tecnológicas. Ese sería un indicador de eficacia. El nivel el nivel, digamos, de el grado de cumplimiento, el nivel de ejecución de la actividad que permita cumplir con la actividad primera, que es considerar las restricciones geográficas, políticas, legales y tecnológicas. Ese sería un tipo de indicador que mediría la eficacia. El segundo tipo de indicador sería el indicador de eficiencia, que también tendría que ver con el empleo de recursos para hacer la actividad, ¿no? Por ejemplo, el costo de hacer la actividad sería un indicador de eficiencia. Otro indicador de eficiencia podría ser el tiempo que toma hacer la actividad, ¿no? Porque la eficiencia nos mide la cantidad de recursos que empleamos para hacer una actividad. Entonces, cuanto menos recursos empleemos, el tiempo puede ser un recurso, el costo podría medir el empleo de recursos también. Entonces, en función de eso, podríamos estar midiendo la eficiencia en el desarrollo de esa actividad. Y esa podría ser un indicador de medida de rendimiento para hacer esa actividad. Entonces, estamos considerando indicadores de eficacia, indicadores de eficiencia, indicadores de efectividad. En realidad, digamos, un indicador de efectividad vendría a ser la combinación de los indicadores de eficacia y de la eficiencia, ¿no? Un indicador de efectividad es un indicador que está indicando que también estoy haciendo la actividad mientras la estoy haciendo, y si estoy haciendo esa actividad con el mínimo empleo de recursos, pero estamos midiendo mientras la actividad se va haciendo. Entonces, los indicadores de efectividad serían los mismos indicadores de eficacia y eficiencia, pero medibles en el proceso. Si tenemos algún indicador de eficacia o algún indicador de eficiencia que se mide cada semestre o cada trimestre, un indicador de efectividad sería justamente los mismos indicadores pero medidos cada mes, porque el indicador de efectividad es un indicador que mide el comportamiento de los indicadores de eficacia y de eficiencia, pero mientras vamos haciendo la actividad, es decir, en el proceso de hacerlo. Entonces, los mismos indicadores que estamos usando para eficacia y eficiencia tendrían que ser los indicadores que estamos usando en efectividad, pero la única diferencia que varía es la unidad de tiempo, que es más corta que aquellas que se están usando en los indicadores de eficacia y efectividad. Entonces, podríamos tener ya 3 tipos de indicadores. El cuarto tipo de indicador que podría utilizar en esta cuarta columna sería un indicador de estética.
Es decir, es un indicador que me mide perdón, el cuarto nivel sería el indicador de ética. Este cuarto indicador de ética sería un indicador que me mide hasta qué punto el hacer esta actividad, considerar las restricciones geográficas, políticas, legales, tecnológicas, es una actividad éticamente correcta. Éticamente correcta, ¿no? Y esto tiene que ver con el analizar si lo que venimos haciendo es una actividad que está dentro del buen hacer las cosas, de lo éticamente posible hacer. Es un indicador que usualmente no se utiliza en las organizaciones, pero que ante temas como la responsabilidad social, como la responsabilidad ante el entorno, ante la responsabilidad y la rentabilidad ecológica, que en estos momentos empezamos a hablar, pues es un indicador sumamente importante considerarlo, el indicador de la ética. Y quinto lugar, tendríamos el indicador que nos trata de medir la estética de hacer la actividad, es decir, hasta qué punto esta actividad tiene coherencia con la razón de ser del sistema que estamos analizando, hablando estéticamente, y también tiene que ver digamos, con la armonía que tenga con el entorno. Quizás en este ejemplo que estoy poniendo no se note, pero cuando diseñamos, por ejemplo, si fuese la tarea hacer o diseñar un auto, ahí el tema estético sería muy interesante, porque dependiendo de la estética, el producto final va a ser aceptado o no aceptado por el cliente. Todos los productos o servicios que brindamos tienen una estética, y esa estética tiene que ver con el nivel o el grado de aceptación o no aceptación por los potenciales clientes que tengamos. Y en este conjunto de actividades que estamos planteando, en este ejemplo, todas estas actividades tienen clientes, entre comillas. Esos clientes aceptarán o no aceptarán la actividad en tanto en cuanto esta actividad tenga también un grado de estética. Entonces un indicador importante para cada actividad es el nivel de estética que tenga esa actividad. Y en este caso un indicador sería, por ejemplo, el grado de aceptación de la ciudadanía de esta actividad, o sea, hasta qué punto los ciudadanos aceptarían la actividad de considerar las restricciones geográficas, políticas, legales, tecnológicas. Y ahí estaríamos viendo hasta qué punto ellos aceptan que se haga esta actividad, y estaría esta actividad ligada con la aceptación y la estética que están esperando los ciudadanos. Habrían otros indicadores que tienen que ver con la estética, ¿no? La forma como se hace el proceso tiene que ver con estética. En fin, esto involucra mucha creatividad para empezar a ver cómo manejamos los indicadores de cada actividad. Pero lo que queríamos enfatizar en esta cuarta columna, aun cuando aquí hemos puesto solamente dos ejemplos de indicadores, es que en la evolución de la Subsystem Methodology, a estas alturas manejamos 5 tipos de indicadores, ¿no? Primer indicador de eficacia. Segundo tipo de indicadores de eficiencia. Tercer tipo de indicador de efectividad. Cuarto tipo de indicador de ética. Y quinto tipo de indicador de estética. Dentro de esos tipos de indicadores podemos tener indicadores cualitativos y cuantitativos, y podemos tener diversos indicadores. Si tenemos 5 tipos de indicadores y considerásemos 2 tipos de indicadores en cada uno de estos 5 tipos de indicadores, un indicador cualitativo y un indicador cuantitativo, por cada actividad deberíamos tener alrededor de 10 indicadores que nos estarían midiendo permanentemente qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo la actividad en este caso la actividad número 1. Esto es lo que tendríamos que decir con la cuarta columna. La quinta columna es la columna que dice cambios culturalmente factibles y sistémicamente deseables. Aquí en esta columna, la quinta columna, lo que hacemos es determinar qué cambios deberíamos hacer en esa actividad para que esos cambios se implanten en el mundo real, dado que
son necesarios hacerlos para que esa actividad pueda ser posible de analizar, perdón, de llevar a cabo en el mundo real. Ahí se ha notado un cambio que dice hacer un estudio de restricciones. O sea, aquí se está indicando de que para poder hacer este estudio, perdón, esta actividad número 1, considerar las restricciones, lo primero que habría que hacerse, y eso es un cambio, es hacer un estudio de restricciones de la situación que estamos analizando, ¿no? Otro cambio importante que podría ponerse en esta columna sería justamente implantar la actividad número 1 en el mundo real. ¿Por qué ponemos este cambio? Porque en la segunda columna estamos comprobando que esa actividad no existe. De manera que deberíamos hacer que esa actividad exista, y para que exista deberíamos implantar esta actividad en el mundo real, ¿de acuerdo? En tanto en cuanto esta actividad sea culturalmente factible y sistémicamente deseable. Una de las cosas que tendríamos que hacer en este caso sería preguntar a los clientes, actores y dueños si esa actividad podría ser aceptable por ellos directamente, porque esta es una metodología en donde nos vamos al mundo real y entrevistamos a los propios clientes, actores y dueños, y veríamos a través de conversaciones o a través de encuestas si ellos estarían en disposición para poder aceptar esta actividad como una actividad que existe en el mundo real. En segundo lugar, tendríamos que ver si es que es sistémicamente deseable, es decir, si se cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo esa actividad. Entonces, un cambio culturalmente factible y sistémicamente deseable podría ser implantar la actividad número 1 en el mundo real, en tanto en cuanto sea culturalmente factible y sistémicamente deseable. Y eso lo comprobamos haciendo lo que ya he mencionado previamente. La última columna dice comentarios. En esta columna usualmente lo que se pone son los comentarios, en donde se trata de enfatizar cuáles son las ventajas de llevar a cabo esa actividad. O sea, qué de bueno trae llevar a cabo esa actividad, o qué se perdería si esa actividad no se hace. ¿Cuál sería, vamos a decir, la influencia negativa de no hacerse esa actividad, para que los analistas tomen en cuenta el peso que tiene esa actividad en el mundo real, ¿no? Entonces, ese es el tipo de comentarios que habría que hacer. Vamos a seguir con otro ejemplo, sería la segunda actividad. Dice, la segunda actividad del modelo conceptual decía considerar la política gubernamental. Si recordamos, en este modelo conceptual, la segunda actividad implicaba ser coherentes, ¿no? Ser coherentes. Y esta coherencia era una coherencia con la política del gobierno. Entonces, esta segunda actividad debía tomarse en cuenta. En la segunda columna estamos viendo de que sí existe esta actividad. Esto quiere decir que actualmente ese municipio que estamos analizando, estamos tomando el caso de Lima, por ejemplo, se está considerando que esa consideración de la política gubernamental existe. Y entonces en la tercera columna se indica cómo en este momento se hace, ¿no? En primer lugar se considera el plan de gobierno, y en segundo lugar se toman en cuenta temas afines para ver cómo ajustamos la política gubernamental. Entonces en la tercera columna ponemos el cómo se hace en este momento en el mundo real. En la primera fila no existía la actividad y por tanto no había un cómo se hace, pero en realidad ahí lo que tenemos que poner es cómo debería hacerse de acuerdo a un procedimiento lógico de cómo esto tendría que plantearse, ¿no? En la tercera columna estamos poniendo también algunos indicadores, pero en realidad podemos volver a poner los 5 tipos de indicadores, ¿no? Aquí estamos poniendo 2 indicadores. El primer indicador dice coherencia con la política gubernamental. ¿Cuál es el grado de coherencia que tiene la política gubernamental y la política municipal, ¿no? La coherencia de la política municipal con la política de gobierno, ¿qué grado de coherencia? Y esto es un indicador que se mediría en porcentaje, entre 0 a 100, cuál es el nivel de coherencia, ¿no? Otro indicador cualitativo sería el nivel de relaciones que tiene el municipio con el gobierno. Han habido gobiernos municipales que han tenido malas relaciones con el gobierno central,
y entonces hay otras instancias, otras circunstancias en donde las relaciones han sido buenas. Y bueno, el tema de relaciones con el gobierno es sumamente importante acá, porque acá dice considerar la política gubernamental, y eso tiene que ver también con las relaciones entre el gobierno municipal y el gobierno central. Entonces nuevamente acá este es un indicador que podría ser medido en porcentaje, y aquí lo que estamos viendo son básicamente, en estos dos indicadores, son indicadores de eficacia, indicadores que están midiendo el nivel de eficacia del cumplimiento de la actividad número 2. ¿Hasta qué punto podemos cumplir correctamente con hacer la actividad de considerar la política gubernamental? Estos dos indicadores no están midiendo, por ejemplo, la eficiencia, están midiendo la eficacia. Tampoco están midiendo están midiendo una parte de la efectividad, que sería la eficacia, pero faltaría medir la eficiencia. Tampoco están midiendo la ética ni la estética, ¿no? Entonces habría que agregar ese tipo de indicadores. La quinta columna nuevamente habla de cambios culturalmente factibles y sistémicamente deseables. En este caso, por ejemplo, esta actividad sí existe. Por tanto, ya no es necesario hacer la actividad de implementar esta actividad en el mundo real. Aquí más bien se está hablando de que un cambio sería el desarrollo de un sistema de información gerencial, y otro cambio sería mejorar las relaciones entre el gobierno municipal y el gobierno central, ¿no? Que son cambios que se han estimado son culturalmente factibles y sistémicamente deseables. Quiero enfatizar que en esta quinta columna lo único que ponemos son aquellos cambios que cumplan con esas dos condiciones, cambios que son culturalmente factibles y sistémicamente deseables. Aquellos cambios que no cumplen con estas dos condiciones no se consideran en esta columna. Por último, la sexta columna dice: el no hacerla genera conflictos con el gobierno. O sea, considerar la política gubernamental, si no hacemos esa actividad, el gobierno municipal puede entrar en conflicto con el gobierno central, y eso es lo que se trataría de evitar si es que se hace la actividad número 2. Aparte del marco legal que supuestamente debe exigir que exista una coherencia, y entidades como la Contraloría de la República podrían entrar a tallar para ver que esto se cumpla, ¿no? Considerar la política gubernamental. La tercera actividad es la que dice tener en cuenta la opinión de los ciudadanos. Aquí estamos comprobando en la segunda columna de que esa actividad no se hace, no se ha hecho, no existe. Estamos haciendo ese supuesto, ¿no? Y entonces en este momento no existen esos procedimientos, pero lo que tendríamos que poner acá, vuelvo a repetir, sería cómo debería hacerse esto de tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. En primer lugar, por ejemplo, se podrían hacer encuestas, se podrían visitar, en segundo lugar, se podrían visitar los hogares del componente del municipio, se podrían hacer una red internet, una consulta, o sea, un sistema vía internet que permita que los ciudadanos desde sus casas, a través de los computadores e internet, puedan poner sus opiniones de cuáles son sus requerimientos como ciudadanos del municipio para digamos, que el municipio pueda lograr su política edil a partir de las opiniones de los ciudadanos. Entonces aquí podríamos poner cómo debería hacerse ese procedimiento, considerando las restricciones políticas, legales, tecnológicas existentes en esa situación determinada. Estoy hablando del uso de internet, por ejemplo, en este caso de Lima, pero si nos vamos a un pueblo pequeño de la sierra del Perú, en donde no hay internet, entonces ese procedimiento de la toma de opinión de los ciudadanos no podría ser hecho a través de internet. Serían a través de encuestas, serían a través de visitas, serían a través de convocatorias en los fines de semana, los domingos, en la plaza del pueblo, para conversar sobre los problemas de la ciudad. Y ahí tomar en cuenta la opinión que tienen los ciudadanos de la gestión que se está haciendo en ese distrito municipal. De acuerdo. Cuarta columna, medidas de rendimiento. Bueno, un indicador sería el número de quejas que tienen los ciudadanos sobre la gestión municipal. Aquí, con este indicador, nuevamente estamos midiendo la eficacia de la actividad número 3.
¿no? Qué tan efectiva es esa tomar en cuenta la opinión. Si hay muchas quejas, entonces esa actividad se está haciendo mal, ¿no? Si hay pocas quejas o ninguna queja, esa actividad se está haciendo bien. El grado de popularidad del alcalde, y esto también se mide por el nivel de encuestas. ¿Cómo están las encuestas de aceptación de la gestión del alcalde? Eso sería un indicador de si se están tomando en cuenta la opinión de los ciudadanos o no en la gestión municipal. Nuevamente, estos indicadores que estoy explicando acá son indicadores de eficacia, no de eficiencia. Un indicador de nivel de eficiencia sería el costo de hacer las encuestas, ¿no? Otro indicador de eficiencia es el costo de tomar las opiniones de los ciudadanos visitando los hogares de las familias en ese distrito municipal. Vuelvo a repetir, los indicadores de eficiencia tienen que ver con el costo que tiene el empleo de los recursos para hacer una actividad. Y en este caso estaríamos refiriendo al costo o al tiempo que toma, ¿no? Porque usualmente el tiempo luego puede convertirse en costos también. Mezclando los indicadores de eficacia y eficiencia, pero en menores periodos de tiempo, estaríamos encontrando entonces los indicadores de efectividad. Y nuevamente aquí tendríamos que considerar indicadores de ética y estética, ¿no? ¿Cuál sería el indicador de ética? Pues que hagamos una encuesta lo más democrática posible, no una encuesta sesgada, solamente encuestando a aquellas personas que apoyan al alcalde, sino a todos los niveles sociales y a todos los sectores de la ciudad, a fin de que esto tenga justamente un trabajo ético. Entonces el grado de digamos, un indicador de ética sería aplicación democrática de la encuesta. ¿Cuál es el grado de aplicación en términos democráticos de la encuesta que se haga? Ese sería un indicador de ética, ¿no? Y de estética, bueno, esto tiene que ver con, por ejemplo, el diseño de las encuestas. Hasta qué punto las encuestas están hechas de una manera aceptable por los ciudadanos. Y esto tiene que ver con el tipo de estética que utilicemos para tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. Bien, la estética también tiene que ver con el tipo de cultura que tiene la población, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en un pequeño pueblo de la Sierra del Perú, un tema estético tendría que ser un tema que tiene que ver con la cultura, cómo nos adaptamos a la cultura de ese pueblo para poder empezar a pedirle opinión a las personas de ese pueblo. Un tema sería utilizar, por ejemplo, su propio idioma. Otro tema sería emplear sus propias costumbres para ver cómo obtenemos la opinión de los ciudadanos sobre la gestión municipal. Entonces, nuevamente en esta cuarta columna ponemos los distintos indicadores que tengan cada una de las actividades. Y la idea sería practicar con estos 5 tipos de indicadores para ver cómo nos manejamos con esos indicadores. La quinta columna nuevamente sería qué cambios culturalmente factibles y sistémicamente deseables se podrían hacer para la tercera actividad. Y en este caso también se está indicando el desarrollo de un sistema de información gerencial que nos permita tomar la información de las opiniones de los ciudadanos a través de este sistema de información. Otro cambio culturalmente factible y sistémicamente deseable es hacer una encuesta de opinión en los ciudadanos. Como pueden ver aquí, hay una serie de cambios que van a darse en el mundo real y que son culturalmente factibles y sistémicamente deseables, dado que esta actividad no existe, como vemos en la segunda columna, y cualquier cambio que estemos planteando ya va a implicar una transformación en el mundo real. La sexta columna es también una columna en la cual se hacen comentarios de la validez o no de esta actividad. Dice, el no hacerla genera ceguera cognitiva en la planta edil. Es decir, si no tomamos en cuenta la opinión de los ciudadanos, ¿cómo vamos a poder hacer una política edil si no sabemos qué es lo que quieren los ciudadanos?
Entonces, de esta manera, iríamos llenando todas las actividades del modelo conceptual. ¿De acuerdo? Y de esa manera vamos viendo hasta qué punto todas las actividades son actividades que pueden existir o no pueden existir en el mundo real. Si, por ejemplo, cualquiera de estas actividades no serían culturalmente factibles y sistémicamente deseables, simplemente se tendría que decir que en la quinta columna se tendría que decir que la actividad 1, por ejemplo, no es culturalmente factible ni sistémicamente deseable y por tanto esa actividad no va. Si eso ocurriese, entonces el modelo tendría que ser replanteado completamente, porque este modelo, que está conformado por 9 actividades, suponía que todas las actividades son culturalmente factibles y sistémicamente deseables. Pero basta que encontremos alguna actividad que es diferente, entonces esto implica que el modelo tiene que ser reexaminado, y al reexaminar tendríamos que formar otro modelo para volver a probar ese nuevo modelo y pasarle esta tabla para ver si ese nuevo modelo es un modelo culturalmente factible y sistémicamente deseable. Pero recordemos que al variar cualquiera de las actividades que hemos hecho, automáticamente estamos variando la definición básica hecha en la etapa número 3. De manera que cada cambio que hagamos en el modelo conceptual implicará un cambio en la definición básica que se ha planteado previamente. Bueno, entonces de esa manera hacemos la actividad número 5, que sería la comparación y la validación del modelo conceptual elaborado en 4, comparando esto actividad por actividad con los involucrados que están en la situación estructurada. En muchas ocasiones esa comparación se hace directamente con los clientes, actores y dueños y conversando y haciendo reuniones o tomando encuestas directas. En otras circunstancias solamente nos basamos en lo que hemos logrado captar en el cuadro pictográfico, y a partir de lo que tenemos en el cuadro pictográfico tratamos de ver si el modelo conceptual que estamos haciendo es un modelo que va a ser aceptado o no en esa situación problemática que estamos analizando. Es por eso que el cuadro pictográfico requerimos que tenga toda la información pasada, presente y futura importante, ¿no? No solamente implica la contrastación de las actividades con los propios involucrados, es decir, los clientes, actores y dueños en el mundo real, porque recordemos que esos clientes, actores y dueños son clientes, actores y dueños que están en el presente, pero no olvidemos que estamos haciendo una visión hermenéutica del mundo real, y por eso es que tenemos que volver al cuadro pictográfico para ver si estas actividades no solamente son aceptadas ahora en el presente, sino serán aceptadas también en el futuro. Y para eso en el cuadro pictográfico hemos delineado 3 tipos de escenarios: el escenario probable, el escenario deseable y el escenario posible. En esos escenarios, la pregunta que tendríamos que hacernos en la etapa número 5 sería: en esos escenarios, estas actividades que estamos planteando en el modelo conceptual ¿también serían aceptables? ¿También serían culturalmente factibles y sistémicamente deseables? Si eso es así, entonces el modelo conceptual es un modelo que deberíamos implantar en el mundo real. Si no es así, vamos a tener que regresar, como dice la flecha aquí, a replantear el modelo, y al replantear el modelo conceptual vamos a tener que replantear la definición básica y el análisis CATUDE, volver nuevamente con el modelo, a probar nuevamente con la actividad número 5 para ver si es que ese nuevo modelo es un modelo que ahora sí es culturalmente factible y sistémicamente deseable. De no ocurrir esto, tenemos que volver nuevamente y estar en ese proceso hasta que encontremos el modelo conceptual culturalmente factible y sistémicamente deseable. Suponiendo que ya toda esta prueba de la etapa número 5 ha pasado, entonces pasaríamos a la 6ª etapa, que sería la etapa de los cambios culturalmente factibles y sistémicamente deseables. ¿Qué implica la etapa número 6? Implica tomar la 5ª columna de la etapa obtenida en la 5ª columna de la tabla obtenida en la etapa 5 y listar todos los cambios indicados, que son los cambios culturalmente factibles y sistémicamente deseables, ¿no? Entonces tomamos la 5ª columna y listamos esos cambios que han salido de todas las actividades y los empezamos a priorizar considerando 3 criterios: la importancia del cambio, la urgencia del cambio y la secuencia lógica del cambio. El punto inicial con el cual deberíamos empezar esta gradación de actividades sería la secuencia lógica. Luego tomaríamos en cuenta la importancia y la urgencia, ¿no?
Una vez que hemos hecho esta secuencia, tomando en cuenta primero la secuencia lógica, esto quiere decir que lo que tendríamos que hacer ahí es pensar qué actividad tendría que hacerse primero para poder hacer la siguiente, etcétera. Y luego también tendríamos que ver cuál es la urgencia y cuál es la importancia. Y podríamos ponerle una gradación a la urgencia y lo importante, ¿no? Muy importante, medianamente importante, no importante, muy urgente, medianamente urgente, no urgente, y viendo este tipo de calificación que hagamos a cada uno de los cambios, pues hacer un ordenamiento de los cambios para ver cómo es que hacemos un cronograma de actividades a desarrollar. Para esto podemos usar las técnicas PER-CPM y ver cómo es que desarrollamos estos cambios culturalmente factibles y sistémicamente deseables siguiendo un PER-CPM. Podemos usar un software como el MS Project para poder hacer este tipo de actividades, hacer un diagrama Gantt que nos permita indicar cómo es que vamos a llevar la implantación de estos cambios culturalmente factibles y sistémicamente deseables al mundo real, ¿no? También es importante que todos estos cambios hayan sido analizados y que se establezcan los beneficios, los costos y las inversiones que implican llevar a cabo cada uno de estos cambios y que en conjunto van a dar un presupuesto determinado. Una de las cosas que pueden suceder es de que a nivel de cada una de estas actividades veamos de que hay un beneficio, que hay un costo, que hay una inversión que hacer, pero no nos percatemos de que sumando todos los cambios, quizás la suma total de cambios pues implique un presupuesto que la organización no tiene. Entonces es ahí donde hay que hacer un reajuste de los cambios culturalmente factibles y sistémicamente deseables, que fueron culturalmente factibles y sistémicamente deseables a nivel individual, pero que ya viendo todo el conjunto de cambios culturalmente factibles y sistémicamente deseables, vemos que el presupuesto global no alcanza. ¿Verdad? Que habría que hacer una priorización, y esa priorización se da por la secuencia lógica, por la urgencia y por la importancia. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las cosas que tendríamos que analizar. Otro punto importantísimo es definir quiénes son los responsables de supervisar la implantación de los cambios. Tenemos que buscar a una persona y solamente a una persona responsable de cada uno de los cambios para que esa persona, supervise el desarrollo y la implantación de los cambios hasta que esos cambios estén completamente implantados en el mundo real. Y eso es lo que tendríamos que hacer en ese punto. Para poder hacer eso, esas personas responsables deben estar comprometidas, ¿no? Conseguir el compromiso de los responsables y dar autoridad para la implantación de los cambios. O sea, darle lo que se llama el empowerment para que estas personas tengan el poder suficiente de hacer lo que debe hacerse en cada uno de estos procesos de implantar los cambios, pero a su vez hacerles ver de que son responsables del éxito o fracaso en la implantación de ese cambio. Bueno, entonces eso es lo que hacemos con esta tabla. Tomamos la quinta columna, tomamos toda esa lista de columnas, las priorizamos por secuencia lógica, por importancia, por urgencia e importancia, aplicamos la técnica PER-CPM, aplicamos un software como el MS Project y desarrollamos una planificación de estos cambios como si fuese implantar justamente un conjunto de actividades en un proyecto determinado. En el fondo, como podemos ver, esto en realidad se convierte en la gestión de un proyecto, y este proyecto consiste en implantar todos estos cambios que tenemos en una situación compleja. En un proyecto amplio, complejo, podemos tener muchos cambios, ¿no? Muchos cambios que podrían darse en una situación compleja. Por ejemplo, en este caso tenemos 9 actividades. ¿Qué pasa si en cada actividad tenemos 5 cambios? Tendríamos 45 cambios que gestionar para poder llevar a cabo en el mundo real a través de un tiempo y a través de un presupuesto que debe hacer viable que todos esos procesos se puedan implantar en el mundo real. En proyectos complejos en donde no solamente estamos en un primer nivel de resolución, sino bajamos al siguiente nivel de resolución, entonces la gestión de los cambios puede ser un proceso complejo que requiere ser llevado a cabo con sumo cuidado y con el empleo de tecnologías como softwares para la gestión de proyectos. Un software muy común utilizado es el MS Project, pero hay otros softwares que permiten manejar actividades mucho más amplias y complejas en proyectos
de situaciones complejas, ¿no? Entonces podríamos estar prevenidos de toda esa tecnología para poder gestionar los cambios en esta metodología. Bien, y con esto estamos terminando la sesión número 7, esperando de que los temas que hemos conversado hayan sido de vuestro agrado y comprensión, y nos estamos viendo en la siguiente y última sesión, la sesión número 8 de este seminario en Subsystem Methodology. Muchas gracias y hasta una siguiente